Muy buenos días, estimados amigos Radio Escuchas. Bienvenidos al programa Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, IEP. Somos un centro privado, independiente, sin fines de lucro, dedicado a la promoción de las ideas liberales clásicas, libertad individual, mercados libres, gobierno limitado, propiedad privada y Estado de Derecho, a través del análisis, investigación y difusión de políticas y soluciones para un Ecuador de personas libres y responsables. Como cada semana, nos encontramos hablando de los temas de coyuntura nacional, económicos y políticos con nuestro panel y nuestros invitados. Hoy nos acompaña nuestro académico asociado, el economista Rodrigo Calderón. Rodrigo, muy buenos días. Un saludo para toda la audiencia. Gracias, Rodrigo, por acompañarnos. También se encuentra junto a nosotros el ingeniero Carlos Cobo, analista económico del instituto. Carlos, buenos días. Buenos días, Danilo, muy buenos días con el economista Rodrigo Calderón y a toda nuestra audiencia, quienes nos están escuchando, y también a la invitada del día de hoy. Gracias, Carlos. El tema que estaremos abordando en este programa es sobre el clima de inversiones en Ecuador y la política comercial del gobierno. Para esto nos acompañará como invitada la economista Lorena Conans, viceministra de Exportaciones e Inversiones Pro Ecuador. Viceministra, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Danilo, Rodrigo y Carlos. Gracias por la invitación y un saludo a todos los que nos escuchan. Gracias nuevamente, es un honor que nos acompañe. Viceministra, el fomento y atracción de inversiones ha sido uno de los ejes del plan económico del presidente Guillermo Lasso. De hecho, en la reciente entrevista que mantuvo con el portal Cuatro Pelagatos, dijo que en paralelo al proceso de vacunación se ha trabajado en el fomento e impulso de la inversión en el país. ¿Podría contarnos cuáles han sido los principales esfuerzos realizados por el Ministerio de Exportaciones e Inversiones por Ecuador en estos primeros 3 meses de gobierno en esta línea? Sí, claro que sí. Gracias por la pregunta. Me gustaría empezar diciendo que este cambio de gobierno, que ya hoy son 91 días, vino acompañado realmente con un cambio de visión que se tiene del país. Hoy en día podemos decir que el Ecuador es un país abierto a los acuerdos internacionales, a los negocios internacionales, a los acuerdos comerciales con diferentes países que por temas ideológicos anteriormente no se dieron. Y sobre todo, somos un país abierto a las inversiones. Y eso es lo que estamos diciéndole al mundo. Ecuador es un país atractivo para invertir. Y lo hemos visto con buenos ojos desde muchos países del mundo. Inversionistas extranjeros, multinacionales, han estado ya en estos primeros 90 días contactándonos a través del ministerio, a través de este viceministerio, para decirnos: vemos que el Ecuador ha cambiado de rumbo, vemos que hay un nuevo aire en el país y vemos vemos atractivo invertir en el Ecuador. Entonces, esa primera percepción yo creo que es de los mayores logros que se ha logrado en estos primeros días. Desde el gobierno del encuentro, para empezar, estamos trabajando por el mejor incentivo que el país le puede dar a un inversionista, y eso es seguridad jurídica, un marco jurídico estable que le garantiza al inversor que la seguridad de su negocio no va a depender de las coyunturas de su negocio de los gobiernos de turno, sino que va a estar segura en el tiempo. Sabemos que nuestro compromiso como gobierno debe ser eso: darle al inversionista extranjero reglas claras, que se respeten en el tiempo, y realmente estamos comprometidos en ello. En el tema específico de inversiones, hemos estado destrabando contratos de inversión que tenían meses esperando ser aprobados y que hemos logrado destrabar. En estos 2 meses y medio hemos celebrado ya 12 PAIs, que es el Consejo de Inversiones, aprobando 11 contratos de inversión que sumaron más de $200 millones. Entonces, estamos justamente tratando de lograr que la firma, la suscripción de los contratos de inversión se dé de manera más ágil, para que poder proyectar al mundo que no solamente es que somos un país atractivo para invertir, sino que damos todas las facilidades, que hacer negocios en Ecuador, que invertir en Ecuador es sencillo. Bien, sin duda ha habido, como usted dice, un cambio de visión, una apertura hacia el comercio internacional y a la atracción de inversiones en particular.
Sin embargo, en el índice de libertad económica 2021 de la Heritage Foundation, Ecuador recibe un puntaje de 35 sobre 100 en el componente de libertad para la inversión. Obviamente este puntaje corresponde a años anteriores, a gobiernos anteriores. Sin embargo, Ecuador, como digo, tiene un puntaje que está alejado de las mejores calificaciones y que está muy por debajo de nuestros países vecinos como Colombia y Perú, que tienen una calificación de 80 y 75 respectivamente. ¿Han identificado otros factores o aspectos, otras trabas o restricciones que un inversor internacional pudiera encontrar en el país y que no existe en estos países que he mencionado, nuestros países vecinos? Sí, creo que son bastantes. Y lo bueno es que las tenemos identificadas y que tenemos un plan, una hoja de ruta para ir trabajando en ellas y destrabándolas. Justamente tenemos como meta, sabemos que, por ejemplo, el indicador del Doing Business a nivel internacional es un indicador muy importante para los inversionistas extranjeros, en el cual también tenemos una puntuación muy baja. Por ejemplo, lo complicado que es abrir una empresa, los días que se demora, los trámites que se necesita. Entonces, estamos trabajando para mejorar ese indicador. Por supuesto, eso va a tomar unos meses, pero esperamos que para el próximo año ese indicador ya empiece a bajar. Específicamente en el tema de trámites y trabas, desde este viceministerio estamos trabajando en un gran proyecto. Le diría que es el proyecto icónico que tenemos aquí, que es el proyecto de la ventanilla única de inversiones. Esta ventanilla única de inversiones busca atraer la inversión extranjera y promocionarla. Y a su vez, ser esa ventanilla única para que el inversionista, a través de esta plataforma digital, pueda realizar todos los trámites que necesite hacer relacionados con inversiones en un mismo sitio y de manera digital. Entonces, es algo completo. Esta ventanilla única también, por ejemplo, está en proyecto en Colombia y ya está implementada en Costa Rica, en Singapur, en Nueva Zelanda, y los resultados que ha dado en atracción de inversiones han sido inmensos. Esperamos, el proyecto tiene 2 fases, esperamos que de aquí a fin de año esta ventanilla única de inversiones esté lista de manera informativa, es decir, que esté toda la información disponible que el inversionista tiene que saber para poder venir a invertir en el país. Y luego, a mediados del próximo año, ya tiene que estar operativa. Es un proceso un poco largo porque este proyecto involucra aproximadamente a 35 entidades que están involucradas en el proceso de inversiones, desde el súper de compañías, SRI, Agrocalidad, ARCSA, SENAE, ministerios, el IES, todos. Entonces, este proyecto, financiado por el BID, que es quien nos está ayudando a financiar este proyecto, va a intervenir internamente en cada una de estas entidades e instituciones para ayudarlos a simplificar trámites, simplificar procesos, eliminar ciertos que en muchos casos hemos identificado que son innecesarios o que están repetidos en muchos casos, hacer este proceso de reducción de trámites y de simplificación de trámites y a su vez adecuar tecnológicamente a estas instituciones para que puedan adaptarse a esta plataforma digital. Entonces va a ser un proceso completo de simplificación y de digitalización. Esta va a ser una gran herramienta para los inversionistas extranjeros y nacionales que quieran venir al Ecuador. Viceministra, veo muy positivo, de hecho, lo que usted está hablando hace mucho tiempo y considero, al igual que lo que usted mencionó acerca de los tratados de libre comercio e inversiones, hemos tenido gobiernos que por temas ideológicos han puesto primero su ideología y luego a los ciudadanos. Es muy positivo, de hecho, ver que de parte de ustedes hay esta apertura justamente para seguir firmando tratados comerciales, para seguir atrayendo esa inversión privada que hace muchos años era necesaria, que al día de hoy, luego de los problemas que hemos visto con la pandemia, pues se vuelve mucho más importante. Yo también he visto y recuerdo, por ejemplo, el decreto 68 que hablaba y que intentaba justamente reducir la cantidad de trámites. Quería preguntarle respecto a esto que usted está mencionando. ¿Se puede reducir los trámites? ¿Se puede facilitar de alguna manera a los inversionistas sus inversiones? Pero de parte de ProEcuador, ¿se le ha propuesto tal vez al presidente de la República o tal vez se está trabajando con el presidente de la República para lo que sería la reforma tributaria? Estamos hablando
hablando de esta reducción de impuestos justamente para atraer estas inversiones que ProEcuador está buscando. Se me venía a la cabeza mientras usted hablaba, por ejemplo, el tema del impuesto a la salida de divisas, si tal vez ProEcuador está trabajando en algo como esto. ¿Tienen alguna idea? ¿Se ha hecho alguna propuesta ya al presidente de parte de inversionistas privados que estén interesados? Me gustaría saber tal vez cómo se ha manejado ese tema impositivo. Sí, la reforma tributaria, como saben, realmente no está bajo nuestra injerencia en este ministerio, realmente es el Ministerio de Finanzas, pero nosotros sí tenemos reuniones con el Ministerio de Finanzas y les damos los insumos y las necesidades. Y estamos muy conscientes de que el impuesto a la salida de divisas es un obstáculo para el inversionista extranjero. Y estamos conscientes de ello y creo que eso es un primer paso. Por eso también nosotros manejamos aquí en el tema de inversiones los contratos de inversión y uno de los beneficios tributarios que dan estos contratos de inversión es la exoneración al impuesto de salida de divisas para los pagos de dividendos en el exterior, para el pago de las compras en el exterior relacionadas a la inversión que se vaya a hacer aquí. Se han buscado estos mecanismos a través del contrato de inversión, justamente para dar exoneración de impuesto a la salida de divisas, que como sabemos es un obstáculo para el inversionista. En el tema de trámites, realmente desde ProEcuador no lo manejamos, eso se trabaja más en el Viceministerio de Industrias, pero ellos tienen identificados 700 trámites, ya los tienen identificados que deben ser reformados, simplificados, hay cierta duplicidad en ciertos trámites y se está elaborando una hoja de ruta para ir poco a poco destrabándolos y simplificándolos. Y de acuerdo al decreto 68 que mencionabas, lo que sí ya se logró y que ha sido realmente algo histórico es la reforma arancelaria que entró en vigencia el 1 de agosto, que ha sido la reforma arancelaria más grande de la última década y sobre todo la más transversal, porque ha beneficiado 81 sectores. Se han reducido, eliminado en su gran mayoría y reducido en una diferencia 667 subpartidas. Se priorizó, se escogieron maquinarias, bienes de capital, porque lo que se busca justamente es lograr que las empresas nacionales sean más competitivas a nivel internacional. Queremos lograr que nuestras empresas sean competitivas y luego, a través de estos acuerdos comerciales, puedan ser competitivas a nivel internacional. Excelente. Rodrigo, comentarios respecto a lo que hemos conversado hasta el momento. Bueno, sobre el impuesto a la salida de divisas, quisiera comentar de que sí hay maneras de poder hacer una eliminación de golpe, ¿no?, del impuesto en su totalidad, no parcialmente como ha comenzado a hacerse. Bueno, en buena hora que ya se lo comenzó a hacer, pero podría hacérselo de golpe y podría para poder lograr esto, podría aprovecharse la renegociación que está por hacerse en estos días con el FMI. El Fondo Monetario va a estar seguramente muy dispuesto a ayudar o a impulsar lo que el Ecuador necesita hacer, ¿no? Y sí es un problema de flujo de caja, eliminar de golpe el impuesto a la salida de divisas, entonces hay que llegar a un acuerdo con el fondo, ¿no? El fondo podría nuevamente reestructurar la deuda que tiene el Estado ecuatoriano con esta entidad, ¿no? Como cuál, reducir los pagos pendientes, el monto de los pagos pendientes y también obtener un plazo de gracia. Por el fondo sí estará muy flexible, ¿no?, a atender solicitudes del Estado ecuatoriano. Y esta sería una solicitud que sería fácil defender, porque es justamente una solicitud que tiene que ver con estimular el crecimiento de la producción aquí en el Ecuador, por un lado. Por otra parte, nos explicaba Lorena sobre los avances en lo que tiene que ver con los acuerdos comerciales, ¿no?, y con las inversiones. Bien, en los acuerdos comerciales vemos hay dos reformas que son las dos reformas que se requieren urgentemente hacer en este país, ¿no? Las dos más posibles de llevar a cabo, o las que menos oposición tendrían en este momento, es la comercial. Creo que hay un convencimiento en gran parte de la población hoy sobre la conveniencia de los acuerdos comerciales. Y el gobierno creo que está en la ruta correcta, ¿no? Y la otra, en la que tiene que ver con inversiones, que no lo ha citado Lorena, pero no es un área exactamente de su ministerio, pero está relacionado, por supuesto, con su actividad, es el tema
de la integración del sistema financiero ecuatoriano con el del resto del mundo. Y estas son unas reformas que en este momento para poder implementarlas tendrían muy poca oposición. La oposición vendría de posiblemente los pocos banqueros que quieren mantenerse dentro del sistema actual, ¿no? Y de los funcionarios del Banco Central del Ecuador. Pero no habría mayor oposición, porque veamos los candidatos a la presidencia durante la primera vuelta en esta última campaña electoral. Todos, no a excepción de uno o dos, estaban a favor, ¿no?, de incentivar la llegada de la banca extranjera al país. O sea, hay un consenso sobre la conveniencia de internacionalizar el sistema financiero. Y las reformas son más vale sencillas. Hay ya un proyecto que presentó, ¿no?, el Instituto Ecuatoriano de Economía Política, ¿no?, elaborado por el abogado Neira, Edgar Neira, ¿no?, que es una reforma, ¿no?, al Código Monetario y Financiero vigente, respetando el ordenamiento constitucional vigente, ¿no? Esa reforma sería fácil de impulsarla, pero no es iniciativa en este momento de la Asamblea, y esto fue presentado a la Asamblea hace unos meses, es iniciativa del Ejecutivo. El Ejecutivo tiene que tomar este proyecto, ¿no?, y enviarlo a la Asamblea. Eso es algo importante. Y esto haría acompañado, por supuesto, de una reforma tributaria que afectaría a las instituciones financieras. Tanto el marco legal como el tributario sería pues copiando o adaptando al sistema, al sistema financiero internacional, ¿no?, al que queremos imitar, bien sea el de Panamá, bien sea el de Singapur o algún otro, ¿no? Pero estas reformas son posibles y tendrían muy poca oposición. ¿Qué le parece, Lorena, lo que le digo yo sobre el tema de la reforma del sistema financiero? Sí, como decía Rodrigo, esa reforma realmente no entra dentro de este ministerio, pero Claro. definitivamente afecta muchísimo al tema de inversiones también, porque el que venga la banca internacional va a permitir tener mejores tasas de interés, mayor competencia, y eso por supuesto siempre es bueno. Nosotros por supuesto que lo apoyamos, estamos conscientes de su importancia, pero no recae sobre nosotros. De todas maneras, yo sí creo que esto va a ser pronto una iniciativa del Ejecutivo. Él viene del sector de la banca y conoce la importancia de esto, incluso lo dijo en campaña, ¿no? Que venga la banca internacional. Entonces, todavía no se han enviado todavía ninguna reforma a la Asamblea aún. Estamos a la espera de la reforma tributaria, de la reforma laboral también, que es una reforma muy sensible y a su vez muy importante para la reactivación económica del país. Y, por supuesto, la reforma al sistema financiero. Adicionalmente, Lorena, hay un comentario que sí es del área de ustedes, ¿no?, y debería, su opinión, pesar dentro de la Cancillería, que es la representación del Ecuador ante la OMC. Ante la OMC es una representación que, bueno, hay muestras ya del pasado, evidencias del pasado, en que sí ha sido importante. Tuvimos hace años un conflicto con los Estados Unidos, ¿no?, por los aranceles adicionales que estableció Estados Unidos sobre el camarón proveniente del Ecuador, ¿no?, acusando a los productores ecuatorianos y el Estado ecuatoriano de dumping, ¿no? Este fue llevado ante al tribunal de la OMC, que es el corazón de la OMC en realidad, ¿no?, que justifica la existencia de la OMC, ¿no? Y el Ecuador ganó a los Estados Unidos. Y hay el otro caso, cuando Ecuador también, el Estado ecuatoriano llevó el problema de las cuotas de banano a la OMC. Esto fue en el gobierno de Gutiérrez, me parece, ¿no? Y Ecuador ganó también, le ganó a la Unión Europea, ¿no? Y todavía hay casos aislados, como pongamos el problema que tienen los exportadores de camarón para vender en México, ¿no? Porque en México impide la entrada de los camarones ecuatorianos argumentando de que tienen mancha blanca. Pero los camarones mexicanos tienen mancha blanca también. Entonces, ¿por qué ese tratamiento, ¿no?, diferente para los camarones ecuatorianos? Ese es un tema que tiene que ser resuelto, si es posible, ante la misma OMC. Pero aparte, ante la OMC, lo más importante, que es decir, va a estar lejos pues, de la capacidad que puede tener el Estado ecuatoriano por lo muy pequeño que es, ¿no?, que lo que no se ha logrado a nivel mundial a través de la OMC es realmente liberalizar, ¿no?, el mercado de alimentos.
y no se ha podido liberalizar por los elevados subsidios que particularmente la Unión Europea, Japón y los Estados Unidos tienen a favor de sus productores. No. Y si se eliminaran los subsidios a favor de estos subsidios, que va a ser muy difícil, pero hay que hacer el esfuerzo por hacerlo, no, se van a beneficiar los habitantes de los países ricos y en un grado muchísimo mayor los habitantes de los países pobres, productores de alimentos. Entonces, el Ecuador puede ya estar impulsando, junto con otros países pobres, ¿no?, el que vaya a la OMC, exija que se cumplan con sus leyes, porque dentro de las leyes de la OMC está pues el que los subsidios son prohibidos, pero la OMC no ha podido lograr de que se eliminen los aranceles en estos tres grupos importantes que he citado. Sí, efectivamente. Seguimos con aranceles y con subsidios en productos, y por el tema, por ejemplo, que mencionaba de México, de camarón, perdón, de Estados Unidos también, fue por eso que se buscó entrar a China, ¿no? Y ahora es nuestro principal mercado para el camarón, es el mercado chino que ha crecido muchísimo. Y ahora nuevamente estamos teniendo problemas con China y se está buscando ahora regresar a Europa, ¿no? Y dar valor agregado al camarón para poder entrar a este mercado europeo que es un poco más exigente que el chino. Pero sí, el tema de liberalizar y exigir que se cumplan estos requisitos de la OMC que no se han hecho, creo que es un tema importante. Realmente no es algo que todavía lo hemos estado haciendo, pero definitivamente lo he hasta apuntado porque me parece que es un tema que debemos desde este ministerio apoyar y tratar de por lo menos hacer la gestión para tratar de conseguirlo definitivamente. La liberalización es la única manera realmente que podamos llegar y, como dice usted, que se beneficien incluso los países más pobres. Viceministra, usted al inicio del programa mencionó los contratos de inversión. Quisiera un poco profundizar en esto. Estos contratos, ¿cuál es el alcance? ¿Son específicamente para inversión extranjera o para inversión también nacional? ¿Se fomenta en algunos sectores en particular? ¿Cuál es el alcance de estos contratos de inversión, además de lo que ya comentó como las exoneraciones a ciertos impuestos? Bueno, los contratos de inversión vienen de la Ley de Fomento Productivo y Tributario. Realmente son una gran herramienta que tenemos justamente para promocionar y atraer las inversiones. El Ecuador, a diferencia de otros países, no hace distinciones entre inversionistas extranjeros y locales. Por lo tanto, los beneficios se dan por igual sin importar de dónde venga la inversión. Estos contratos de inversión realmente dan incentivos a los sectores priorizados. Pero los sectores priorizados realmente son muy amplios, incluye desde turismo, infraestructura, educación, servicios, es muy amplio, prácticamente están incluidos todos los sectores. Y lo que busca es, como les explicaba al principio, por un lado, dar incentivos tributarios y por otro lado, dar estabilidad y seguridad al inversionista que está firmando un contrato de inversión con el Estado en el cual se le va a mantener sus incentivos. Básicamente, los incentivos que da este contrato de inversión es que si la inversión se da dentro de las zonas urbanas de Guayaquil y Quito, 8 años de exoneración de impuesto a la renta. Si la inversión se hace fuera de las zonas de Guayaquil y Quito, 12 años. Y para las inversiones en los cantones fronterizos, incluso 15 años de exoneración de impuesto a la renta. Adicionalmente, exoneración del impuesto a la salida de divisas, el ISD, para materias primas y bienes de capital, también para financiamiento externo y para pago de dividendos en el exterior. Para contratos de más de 10 millones de dólares, también el inversionista puede solicitar a la Procuraduría solicitar una cláusula, de arbitraje nacional o internacional. Y incluso para inversiones grandes de más de 100 millones de dólares se da estabilidad tributaria por los años que duren los incentivos. Y esto no solamente para los contratos privados, los contratos públicos de alianzas público-privadas o concesiones también pueden acceder a firmar un contrato de inversión. Actualmente tenemos 46 solicitudes de contratos de inversión que están en trámites, que suman más de 1.700 millones de dólares.
La idea es poder llegar a fin de año habiendo destrabado todos estos trámites de estas solicitudes de contrato y haber podido firmar todos estos contratos de inversión hasta finales de año. Hay unos, por supuesto, que toman un poco más de tiempo. Tenemos, por ejemplo, dos grandes proyectos de energías renovables. Son inversiones españolas, una energía fotovoltaica y otra energía eólica, que necesitan permisos ambientales. Y, por supuesto, eso, por ejemplo, recae sobre el Ministerio de Ambiente, y estamos a la espera de esos permisos ambientales que, por supuesto, toman un poco más de tiempo que otro tipo de proyectos. Pero vamos en buen camino. En estos 2 meses, como le comenté, ya destrabamos 11 contratos por más de $200 millones. Así que esperamos que sigan llegando estos contratos de inversión y que podamos alcanzar esta meta de aumentar el flujo de inversión extranjera que recibe el país. Realmente, cuando uno revisa las cifras, vemos que Ecuador está dentro de los peores países de la región que ha recibido inversión extranjera. En los últimos 4 o 5 años, mientras Colombia ha recibido 60.000, Perú 30.000, Ecuador $4.000 millones. Entonces, realmente creo que hay un gran trabajo por hacer y lo importante es que desde este ministerio estamos comprometidos a ello. Justamente este último punto es importante porque Ecuador en los últimos años ha tenido inversión extranjera correspondiente a alrededor del 1% del PIB, mientras que Colombia y Perú esta cifra ha llegado a 4%, 5%. Entonces, en línea con lo que ya comentó, ¿existe alguna meta quizás que se hayan propuesto en estos 4 años para aumentar la inversión? Ya ha dado algunas cifras, pero ¿existe quizás alguna meta global de cuánta inversión pudiera recibir el país con estas acciones que se están tomando? Sí, no me quisiera adelantar a dar una cifra de aquí a 4 años, pero queremos posicionarnos como uno de los primeros países receptores de inversión extranjera en la región. Y creo que para eso también ha sido beneficioso para el Ecuador la situación regional que viven los demás países. Vemos lo que está ocurriendo en Perú, en la incertidumbre en Colombia, lo que pasa en Chile, y eso ha hecho que desde el primer día de gobierno, esta nueva confianza que ha despertado un presidente que es pro empresa, pro acuerdos internacionales, pro inversión, ha hecho que, como les decía al principio, los ojos del mundo estén viendo al Ecuador como un país atractivo. Y es así como todas las semanas nos reunimos con inversionistas de todas partes del mundo que quieren, que nos dicen qué proyectos de inversión tienen, queremos invertir. Incluso la próxima semana nos estamos yendo al Perú con el ministro Prado. Vamos a reunirnos con inversionistas que están interesados en venir a Ecuador, muchos de ellos a mover sus plantas, sus inversiones que estaban en Perú, con miedo, con la incertidumbre de lo que pueda pasar allá, traerlos al Ecuador. O sea que creo que es una oportunidad de oro que tiene el Ecuador y hay que saberla aprovechar, y como decía Rodrigo, para eso es muy importante las reformas, que logremos que la Asamblea apruebe estas reformas que sabemos son necesarias no solamente para las inversiones, sino también para mejorar el clima de negocios, la competitividad de nuestras empresas, etcétera. Efectivamente, el portal Bloomberg, de hecho, a inicios de este mes declaraba que Ecuador se estaba convirtiendo en una especie de isla en la región, dado el atractivo que se venía dando de parte de los inversionistas extranjeros. Viceministra, usted inició el primer segmento de este programa resaltando el fomento de la seguridad jurídica como un factor clave para atraer las inversiones. En esta línea, Ecuador firmó hace algunas semanas el convenio del CIADI, volvió a integrar este convenio internacional. Y bueno, quisiera consultarle, adicional a estos hechos que ya han sucedido, ¿se requieren acciones adicionales quizás a nivel de ley que deban ser tratadas en la Asamblea para justamente fomentar la seguridad jurídica en el país? Bueno, yo creo que haber regresado al CIADI es realmente una muestra más de que Ecuador está comprometido con la seguridad jurídica de los inversionistas y que respeta los instrumentos internacionales. Como le decía también hace un rato, en los contratos de inversión, el dar la posibilidad que el inversionista tenga esta cláusula arbitral, incluso internacional, también le da al inversionista esta seguridad para sus inversiones. Pero nosotros, desde este viceministerio,
ministerio específicamente hemos estado trabajando en una propuesta en una reforma legal y normativa para brindar un poco más de claridad y objetividad en las normas. Específicamente estamos trabajando en un decreto de inversiones que posiblemente salga en los próximos días. La idea es que ojalá salga antes de los 100 días del gobierno, que es lo que es lo que aspiramos, donde buscamos dar desde mayores incentivos al inversionista, donde queremos lograr que también estos contratos de inversión se firmen y se suscriban de manera más expedita, más rápida, porque lo que hemos visto en estos días que hemos estado aquí recién revisando toda la información es que hay muchas solicitudes de contratos de inversión que tenían meses. Todavía tenemos el caso de meses y que estos contratos no se aprueban. Y se debe principalmente porque dependiendo el tipo de inversión va a los diferentes a los diferentes entes rectores, ¿verdad? Entonces un proyecto de hacer un hospital nuevo tiene que necesariamente ir al Ministerio de Salud, que es quien debe hacer el informe favorable. Y muchas veces pasa que se queda en los ministerios por meses. Entonces queremos a través de este decreto lograr que esto no pase, que los informes se den de manera expedita, de que se logren aprobar los contratos de inversión de manera más ágil, dar mayores incentivos, tratar de realmente blindar y dar esa seguridad jurídica que necesita el inversionista, e incluso queremos ver la posibilidad de agregar más sectores priorizados dentro de estos contratos de inversión. Viceministra, aprovecho la oportunidad para preguntarle mientras conversamos de todo esto. Me encantaría saber acerca del tema de los tratados comerciales que pues usted mencionó en un principio. Tan importantes que son, hace muchos años el Ecuador debió tener su tratado comercial con los Estados Unidos, su principal socio comercial. Actualmente sé que el presidente también está buscando la firma también con México para entrar posteriormente a la Alianza del Pacífico. Mencionó hace un par de días en una reunión con el presidente Putin que había conversado con él para un tratado también con Rusia. Ha mencionado el interés de un tratado comercial con China también. ¿Qué tan avanzados vamos en estos temas? ¿Cómo va el Ecuador? Sé que probablemente los exportadores están muy interesados en la firma de estos tratados comerciales con estos socios. ¿Cómo vamos con ese tema? ¿El Ecuador ha avanzado en esto? ¿Lo ven positivo? ¿Ven que esto va caminando? Y me gustaría saber también su opinión únicamente, y si bien sé que no entra dentro de lo que hace Pro Ecuador, ¿cómo ven el tema político? ¿Creen que el Ecuador tendrá el apoyo de parte de la Asamblea justamente para que esto sea posible? Sí, el tema de los acuerdos comerciales realmente es la visión que hay de todo el gobierno, que viene principalmente desde el presidente Lasso. El Ecuador es un país pequeño y entendemos la necesidad de abrirnos al mundo y saber que estos acuerdos comerciales lo que van a traer es mayores divisas a la economía, y que esto se ve reflejado en mayores empleos y mayor bienestar para las familias ecuatorianas, que es lo que se busca. Como decías tú, definitivamente el acuerdo comercial con los Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, debió haberse firmado años atrás. Colombia, Perú tienen 15 años, 20 años de ventaja sobre nosotros, y no se firmó por temas ideológicos, y eso no queremos que siga siendo así. Se han dado los primeros pasos, como ustedes saben, estuvo aquí los representantes del USTR, y se firmó ya y entró en vigencia el protocolo de primera fase del acuerdo comercial con los Estados Unidos. Eso lo está liderando el ministro Prado junto con el viceministro de Comercio Exterior. Va en buen camino, va en buen paso. Estados Unidos ha dado una apertura muy grande, ve el cambio de gobierno, la nueva visión que se tiene del país, y creo que todo esto ayuda a fortalecer que este acuerdo se dé de manera más ágil. El acuerdo con México es el que primero está en línea, digamos, el que está más avanzado. Entiendo que ya más de la mitad de las mesas están trabajadas y aprobadas, todavía faltan unas más. La idea es lograr que a finales de este año se logre firmar finalmente un acuerdo comercial con México. Hay un viaje próximo del presidente y del ministro Prado a México también para reforzar esto, que esperemos, como digo, se firme pronto. Y luego el próximo año tratar de entrar a la Alianza del Pacífico.
que como sabemos es la quinta economía del mundo y que también, nuevamente, por temas ideológicos, no entramos cuando entró Colombia, Perú, Chile, Ecuador, debió haber sido parte de esta Alianza del Pacífico, y este nuevo gobierno está convencido que ese es el camino correcto, y luego de firmar con México, la idea es lograr entrar a esta gran economía. Sobre el tema de la asamblea, solo espero que escuchen el pensar, digamos, de los ecuatorianos, del ecuatoriano de a pie, del pequeño emprendedor, del micro y pequeño empresario, y eso es lo que nosotros desde ProEcuador sí estamos trabajando, y eso es importante decirlo. Se ha pensado siempre que estos acuerdos comerciales solo benefician a las grandes empresas, y eso no es así. El micro, pequeño y mediana empresa, que nosotros aquí trabajamos con ellos a diario, nos dicen que quieren salir y exportar, que quieren vender más. Somos un país pequeño de 17 millones de habitantes, y todas las empresas lo que más anhelan es lograr llevar sus productos alrededor del mundo, y nosotros lo hacemos, sí, a través de nuestras oficinas comerciales en el exterior sobre todo. Entonces, esperemos que la asamblea esté abierta, que vea que es una necesidad no solo de las grandes empresas, sino también de las pequeñas, y que es un querer en general del pueblo ecuatoriano y de las empresas. Rodrigo. Quisiera comentar algo, ¿no? En el caso de los acuerdos comerciales, hay que tomar en cuenta que la Constitución permite al Ejecutivo promover y negociar acuerdos comerciales, y le corresponde a la Asamblea la ratificación, ¿no? O sea que justamente en este gobierno que hay la plena disposición, hay la apertura para celebrar estos acuerdos comerciales en buena hora. Se puede avanzar mucho. Y en la fase final intervendría la Asamblea. Sí, y el acuerdo con Rusia, por ejemplo, que nombrabas, por cierto, es uno de nuestros principales mercados donde va el banano, Claro. y China es el principal mercado que ahora va nuestro camarón. O sea que definitivamente, y que son nuestros dos primero y segundo productos de exportación. Entonces, definitivamente, el presidente está alineado y consciente de la importancia de firmar estos acuerdos comerciales con estos países. Como él ya lo ha dicho, mientras más acuerdos comerciales tengamos, mejor. Exacto. Y respecto a lo que también ya se comentó en el segmento anterior, respecto a esta primera ronda de reducción arancelaria, ¿se tiene pensado avanzar luego en nuevas subpartidas, nuevas áreas? ¿Se tienen otros objetivos respecto a reducción arancelaria, que es una política que también tiene un efecto inmediato en beneficiar al bolsillo ecuatoriano, dado que disminuye el gasto por unidad de producto? Sí, claro que sí. Definitivamente nosotros hubiésemos querido hacer más, hacer una reducción arancelaria incluso mayor, pero esto aquí es digamos, en negociación también con el Ministerio de Finanzas, quien da la última palabra, y lo que hicimos fue priorizar aquellos productos, materias primas y bienes de capital, que fue lo que principalmente se escogió, ciertos productos de consumo final, pero muy pocos. Lo que se quiso fue, en estos 108 millones de dólares que tuvimos de parte de finanzas que nos dieron para reducir aranceles, se escogió aquellos materias primas, bienes de capital que más afectaban a las empresas. Y lo que se trató también fue de abarcar la mayor cantidad de sectores para que no se sienta que habíamos escogido a uno sobre otro, sino que hacerlo de manera transversal. Y para eso sirvió mucho las reuniones que se tuvieron los primeros 2 meses con prácticamente todos los gremios y asociaciones de todos los sectores, donde escuchamos del sector privado, que son los que conocen de primera mano sus necesidades, cuáles eran esas materias primas, bienes de capital, maquinaria, que encarecían su producción. Y en base a eso lo hicimos. Sabemos que no es suficiente, sabemos que falta mucho por hacer. Esperamos a principios del próximo año poder presentar una nueva reforma arancelaria y sabemos sobre todo la importancia, por ejemplo, de los aranceles mixtos, ¿no? Que lo que terminan siendo es un arancel más elevado. Y sabemos que hacia allá debemos ir. Pero vamos haciendo poco a poco dentro de lo que se nos está permitiendo hacer. Bien,
También en los últimos años hemos visto que un sector de la economía ecuatoriana que ha despuntado bastante es el sector minero. De hecho, las exportaciones mineras se están convirtiendo en algunas de las más representativas del país y también es uno de los sectores que más crece y que mayor crece con respecto a la inversión. También el presidente ha identificado la política petrolera como un eje importante en este tema de inversiones. Y adicional a estos dos, ¿qué otros sectores ven con mayor potencial y que pueden atraer en primera instancia inversión extranjera? Sí, lo que comentas de la inversión en temas mineros, realmente ha habido un repunte, las inversiones y las exportaciones mineras incluso han sobrepasado ya al cacao y a las flores, productos tradicionales de exportación, y creemos que hay un gran potencial de crecimiento aún. En la actualidad incluso tenemos dos grandes proyectos mineros que están por aprobarse, muy grandes. Así que la inversión en minería realmente va realmente en aumento. Canadá fue el año pasado el segundo país que más invirtió en el Ecuador y justamente en lo que invirtió fue en la minería. Otros sectores potenciales de inversión en el Ecuador, nosotros somos muy fuertes en la agroindustria, en temas acuícolas. Por ejemplo, hoy en día tenemos nuevos productos de exportación con gran potencial, como es, por ejemplo, la pitahaya, que ha tenido un gran crecimiento en Hong Kong y en Asia en general. Una pitahaya se vende a $2 la fruta. Entonces, son frutas exóticas, también la uvilla, los arándanos, incluso el aguacate Hass, que como saben en Perú tuvo un gran repunte ya hace unos años. El Ecuador también lo está produciendo en gran cantidad y vemos un gran potencial para poder aumentar las exportaciones en estos productos. En temas de inversiones, también queremos, es algo nuevo, queremos enfocarnos en tema de servicios, como ya lo tiene, por ejemplo, Colombia, que es muy fuerte en el área de servicios, y pensamos que el Ecuador tiene un gran potencial. Asimismo, en temas de turismo y en temas de infraestructura. Nosotros tenemos un portafolio de proyectos de inversión en temas de infraestructura, que lo estamos promocionando desde este ministerio, el cual tiene mucho potencial para los inversionistas y que hemos visto que ha tenido gran acogida. Y definitivamente también el tema de energías renovables. Tenemos algunos inversionistas interesados en venir e invertir en el Ecuador en energías renovables, en fotovoltaica, eólica, energía con hidrógeno. Es un campo muy grande que se está abriendo y creemos que el Ecuador tiene un gran potencial en estas áreas. Rodrigo, Carlos. Sí, comentar algo sobre lo que acaba de decir Lorena. En efecto, Lorena, en el tema servicios, en el tema infraestructura, no, hay un rubro de inversión, es decir, hay toda una serie de rubros de inversiones que pueden representar miles de millones por año, ¿no? Y tiene que ver básicamente con la prestación de servicios públicos a través de medios privados. Si vemos nosotros lo que es el área de energía, el agua y todas las carreteras, ¿no? Puentes y carreteras en general, ¿no? Todo puede ser concesionado, ¿no? O entregado pues, a través de las inversiones públicas. Esto es, lograr fines públicos con medios privados. De esta manera, no solamente se logra reducir el tamaño del Estado, no, sino también se va a lograr tener mejores servicios públicos. Entonces, y son miles de millones de dólares en año en inversiones que podrían conseguirse para reemplazar la inversión pública por inversión privada. Sí, es que son las famosas APP, ¿no? Las alianzas público-privadas, y también no solo carreteras, sino también puertos, por ejemplo, ¿no? El puerto, claro. por ejemplo, el puerto de Puerto Bolívar. También tenemos el puerto de Manta, que también se está buscando, el aeropuerto de Manta, que se está también buscando una alianza público-privada. Tenemos empresas interesadas. Realmente hay un gran potencial en temas de infraestructura con este mecanismo de alianza público-privadas en el Ecuador. Y al reemplazar la inversión pública por inversión privada, también se estará logrando eliminar tal vez el principal foco de corrupción,
se van a obtener mejores servicios, se reduce el tamaño del Estado, ¿no? Y se controla mejor la corrupción. Sí, tiene muchas ventajas realmente, ¿no? Como dice usted, el buen servicio, que es el que da la empresa privada, y a su vez se elimina la corrupción, y tenemos mejores carreteras, mejores puertos, mejor infraestructura. O sea que las alianzas público-privadas realmente son un gran potencial que tiene el Ecuador en tema de inversiones. Y son inversiones grandes, sobre todo, ¿no? Que necesariamente significan grandes capitales que entran al país y que, por supuesto, generan mucho empleo. Ahora que tocamos este tema de las alianzas público-privadas, aprovecho también la oportunidad para consultarle acerca del tema petrolero. Hace algunos días, pues también el presidente Guillermo Lasso habló de la posibilidad, por ejemplo, de que haya inversionistas privados, sobre todo en momentos como este, donde tenemos un fuerte déficit fiscal, es decir, un gobierno que todos los días, pues desgraciadamente, gasta más de lo que le ingresa, donde es muy difícil realmente seguir haciendo obra pública con un gobierno pues que está totalmente endeudado. Y lo mejor, creo, y como venimos conversando y mencionaba Rodrigo, pues que sea el sector privado el encargado de brindar estos servicios públicos y pues al final del día esto significa que no será el Estado el que deba desembolsar. Sobre el tema del petróleo, ¿han tenido también o hay inversionistas privados interesados justamente en invertir en estos temas? Sobre todo ahora, como mencionaba, que es el gobierno que no tiene el dinero tal vez para hacerlo. Hemos tenido un par de reuniones, pero realmente no con la misma cantidad y con el mismo interés como hemos visto en el tema minero. Realmente donde más hemos visto interés de inversionistas extranjeros grandes, principalmente canadienses, es en el tema minero. Realmente es donde vemos que hay un gran interés en el país, porque saben el potencial que tiene de reservas mineras el país. Y sobre todo, y esto es algo importante de decirlo, son empresas que saben la necesidad de cumplir con los estándares internacionales ambientales. Siempre se busca proyectos sostenibles. Yo creo que hoy en día ya no nos podemos imaginar una minería que no respete el medio ambiente, ¿verdad? Incluso los proyectos mineros que tienen impacto social en las comunidades en las que están. Pero sí, definitivamente también tenemos un gran potencial minero. El presidente quiere que eso se dé, y seguro vendrá. Estoy seguro que sí. Bueno, y volviendo un poco al tema con el que comenzamos este programa, sabemos que el capital se dirige donde el binomio rentabilidad y seguridad sea el más óptimo para los inversionistas. Usted ya ha resaltado mucho que se ha trabajado en seguridad jurídica y además del potencial que tienen ciertos sectores de Ecuador para atraer inversiones y por la rentabilidad que pueden tener. Ahora, ¿cómo asegurarnos para que en el futuro, nuevamente por estas cuestiones ideológicas que ya se han comentado, no se den pasos para atrás en esta materia de atraer inversiones, de otorgar seguridad jurídica? ¿Basta con estas acciones que se han tomado o se requieren medidas adicionales para otorgar esta seguridad y que sea además sostenible en el tiempo? Sí, definitivamente sabemos que los inversionistas quieren eso, ¿no? Estabilidad en el tiempo y a largo plazo. Vienen no a estar 1 o 2 años, sino que buscan una relación con el Estado ecuatoriano a largo plazo. Y estamos conscientes de esa necesidad. Yo creo que el haber regresado al CIADI es un muy buen primer paso, porque eso le da al inversionista la posibilidad de poder acudir a un arbitraje internacional en el caso de haber diferencias o problemas con el contrato. El tema de los contratos de inversión, que estamos reforzándolos, queriendo realmente blindarlos para que ese también sea la seguridad que tiene el inversionista, que tiene este contrato de inversión firmado con el Estado, que le da esta seguridad jurídica, estabilidad y los incentivos. Creemos que eso es lo que hay que hacer y es en lo que estamos trabajando, y esperamos que, sobre todo, que dé resultados y que realmente veamos que las inversiones vengan al Ecuador. Yo no sé si está por terminar el programa porque quisiera agregar algo adicional. Quisiera dar a conocer e invitarlos a todos a participar
en un foro de inversiones que estamos ya anunciando, un gran foro de inversiones que vamos a organizar en el mes de noviembre, específicamente el 18 y 19 de noviembre en la ciudad de Quito. El ministro ya ha hablado de esto, próximamente el presidente va a hacer un anuncio, porque lo que busca este foro es justamente decirle al mundo que el Ecuador está abierto a las inversiones y que somos un país atractivo para invertir. Va a ser un evento internacional muy importante. Vamos a traer expositores internacionales en diferentes áreas, vamos a tener un congreso con paneles sectoriales en esos sectores justamente que el Ecuador es atractivo para la inversión: petróleo, minería, turismo, infraestructura. Y queremos justamente que vengan speakers internacionales de muy alto nivel a hablar sobre el tema, y por supuesto nosotros desde el gobierno vamos a estar con nuestros proyectos de inversión, ofreciéndole a los inversionistas y empresarios extranjeros de muy alto nivel que van a venir a este evento. Y algo importante es que el evento va a ser presencial. Queremos que esto sea un símbolo más de que el Ecuador está reactivado, que el Ecuador está abierto nuevamente para hacer negocios, y al hacer el evento presencial en su gran mayoría, queremos que sea un mensaje que se dé al mundo entero. Excelente, viceministra, realmente es un gran anuncio. Y bueno, también resaltar que ha sido bastante reconfortante todo esto que usted nos ha comentado. Creo que es esperanzador para todas las personas, para todos los ecuatorianos. Esta política de atracción de inversiones ha comentado puntos muy importantes, y también en cuanto a la apertura comercial de nuestro país, que todo esto solo resultará en un beneficio para los ecuatorianos, sobre todo los de menores recursos. Y bueno, estamos llegando a la parte final de nuestro programa. Quiero agradecerle en nombre del Instituto Ecuatoriano de Economía Política por habernos acompañado. También agradecerle a Rodrigo, el economista Rodrigo Calderón, por haber estado junto a nosotros, y a Carlos Cobo. Agradecerle a Radio Morena por el espacio y a todas las personas que nos han escuchado en esta mañana. Nos vemos el próximo martes en su programa Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política.